buenas tardes. Tiempo de entrevista aquí en Canarias al Día. Mírame Televisión en la autonómica de las Islas Canarias, como saben, ya emitiendo para todo el archipiélago. Y un asunto que afecta, lógicamente, a todo el archipiélago, que nos afecta a todos y a todas, es la dependencia. Es esa situación en la que nos podemos encontrar y en la que seguramente se encuentran probablemente muchas personas cercanas a ustedes que se han topado con el fracaso, en este caso de la aplicación de la ley de dependencia, un fracaso histórico que ha tenido, bueno, pues sus luces y sus sombras, pero que ahora vive un momento de inflexión muy importante, porque saben que el actual gobierno de Canarias quiere sacar adelante un nuevo decreto para, con la idea, por lo menos esa es la idea inicial, de simplificar los trámites e intentar cumplir de una vez con todas con los tiempos que marca la ley de dependencia. Bueno, ese decreto, ese borrador de decreto ha generado muchísima controversia y muchísima reacción de los colectivos, los agentes sociales y también reacciones políticas. Por ejemplo, la del Grupo Parlamentario Socialista, que se ha plasmado, se ha posicionado claramente en contra de este nuevo borrador. Nosotros queremos saber por qué políticamente el Partido Socialista está en contra de este borrador y para ello nos va a acompañar la diputada del Grupo Parlamentario Socialista, Elena Mañez, que además es la portavoz de este tipo de cuestiones en la Cámara. Elena, muchas gracias por acompañarnos y muy buenas tardes. Muchísimas gracias por invitarme y encantada de estar aquí en el plató de Mírame Televisión. La verdad es que la dependencia es un asunto que ha sido muy recurrente en esta casa. Hemos tratado muchísimas veces todos los problemas que hay en torno a la dependencia y claro, cuando ahora se presentó al principio de legislatura la intención de hacer un borrador para agilizar los trámites administrativos e intentar cumplir con la ley, hombre, en principio la teoría era buena, pero con el paso del tiempo, al menos ha habido una contestación social muy importante y políticamente ustedes también consideran que este decreto, más que solucionar cosas, va a generar nuevos problemas. ¿Por qué, Elena? Bueno, como bien dices, desde el principio de la legislatura la consejera anunció, en abril lo puso a exposición pública por trámite de urgencia y lo cierto es que desde abril hasta ahora pues ha sido incapaz de sacarlo adelante porque ha habido una respuesta social por parte de las profesionales, colegios profesionales, todos, personal de la propia consejería, ayuntamientos, cabildos, porque mire, todos estamos a favor de que hay que simplificar, hay que agilizar trámites, pero no se puede hacer a costa de eliminar garantías en el procedimiento para las personas en situación de dependencia. Le pongo un ejemplo. Una de las cuestiones que plantea es que si a los 3 meses tú tienes tu PIA y no haces efectivo el derecho se extingue. Hay más de 7.000 personas en Canarias que tienen su PIA, tienen su derecho reconocido, pero no lo han podido hacer efectivo porque no hay plaza. ¿Qué va a pasar con esas personas a los 3 meses? ¿La expulsamos del sistema? ¿Tendrán que volver a empezar? Claro, así se reduce la lista de espera en dependencia, que parece que es la única obsesión de esta consejera y este gobierno, que es maquillar la cifra y hacerlo a costa incluso de los derechos de las personas dependientes. Habla desde el Gobierno de Canarias, o aseguran que dentro de toda esa fase de exposición pública se ha recogido también la opinión del resto de colectivos y que se ha incorporado un 80% de las recomendaciones que han llegado. ¿Ustedes creen que no es suficiente? Mire, salieron al día siguiente las propias organizaciones diciendo que era falso, que no se había recogido el 80%. No ha habido participación real. Una cosa es el trámite de información pública, que es un trámite administrativo, donde presentas alegaciones, que haber hecho, que es lo que le pedíamos, que crease mesas de trabajo, que se sentase con las profesionales, que se sentase con las organizaciones que prestan servicios y que con un trabajo colaborativo, porque nadie está en posesión de la verdad absoluta. Hay que ser humilde y pensar que no lo sabes todo y que la mejor forma de responder a la ciudadanía es sumar a mucho conocimiento y a partir de ahí tener el mejor decreto posible. El problema de la dependencia no es un problema solamente de plazo, falta personal. Hay comunidades autónomas que tienen 600 valoradoras. Aquí tenemos poco más de 60 y comunidades autónomas que tienen una población similar, que en su momento, cuando se puso en marcha hace 17 años, hicieron una verdadera apuesta por la dependencia. Aquí en Canarias no, el gobierno de Coalición Canaria y las consejeras de Coalición Canaria, que han sido la mayoría, no hicieron en su momento la apuesta que había que hacer para poner en marcha un sistema fuerte, robusto y con capacidad de respuesta. Y lo venimos arrastrando en todo este tiempo. Sistema monofásico, habla la consejera. Sí, esa es la clave, porque al final lo que plantea, perdona Elena, es reducir o cambiar ese sistema bifásico que hay ahora por un monofásico de tal manera que se pueda hacer prácticamente a la misma vez
tanto la valoración como ese PIA, que es tan fundamental para que después pueda finalmente recibir la prestación? Porque ustedes consideran que esto no va a funcionar en la práctica. Porque no se trata de reducir tiempo y calidad de atención. Cuando una valoradora llega a un domicilio, aunque venga con los informes médicos previos, tú ahí tienes que valorar, entrevistar, observar, para poder hacer una valoración efectiva de la persona. Y eso requiere un tiempo de atención y de cuidado. No son máquinas, tú no puedes hacer un cuestionario simplemente marcando crucecitas y al final que te salga un grado o un PIA de forma automática. Entonces, ese recortar ese tiempo de atención a las personas entendemos que va a conllevar a que se produzcan errores en las valoraciones, que las personas no reciban la calidad de atención. Cada persona en situación de dependencia tiene problemáticas distintas y requieren de un tiempo de valoración adecuado para poder darle pues, ese servicio que termine con los recursos que la persona requiere. Y eso no se hace acortando plazos. Pero es que se lo dicen, no es que lo diga yo, que dirán, bueno, pero ¿qué va a decir el PSOE que está en la oposición? Se lo están diciendo las profesionales que llevan 17 años trabajando y haciendo valoraciones. Se lo están diciendo los colegios profesionales de trabajo social que velan por la calidad de atención. La consejera pretende quitar el informe social del procedimiento de dependencia por un informe del entorno. ¿Eso qué quiere decir, un informe del entorno? ¿Qué va a suponer eso? Es que eso es lo que no sabemos. Es decir, no se puede comparar un informe social, que es un documento científico, validado con criterios absolutamente profesionales, por un informe del entorno que lo puede hacer cualquiera, porque el informe social lo hacen las trabajadoras sociales, es su herramienta, es su instrumento de trabajo. Un informe del entorno lo podrá hacer cualquier profesional. Entonces, todo este planteamiento que está haciendo, lo que nos tememos, que lo que se pretende es reducir tiempo a costa de los derechos, que haya peor garantía y, por lo tanto, peores resultados en la atención a las personas dependientes, y además que cualquiera, incluso de fuera, abrir la puerta a la externalización de recursos y que cualquiera pueda llevar a cabo pues, esas valoraciones. ¿Por qué se abre la puerta a la externalización de recursos? Que ustedes insisten también mucho en eso. Claro, porque si tú partes del procedimiento, no defines bien quiénes son las personas que tienen que hacerlo, que la competencia además es de la propia comunidad autónoma, al final se corre el riesgo de que personas que estén en otros ámbitos, fuera, en una residencia privada y demás, puedan llevarse a cabo determinados trámites de una forma más ágil y diferente que una persona que a lo mejor está esperando en otras circunstancias. Así que, pero es que el decreto es solo una de las medidas que entendemos que van en contra del sistema y en contra de los derechos de la persona. Porque ahora lo último con lo que nos está sorprendiendo, aparte de quitarle servicios a los cabildos, lo último que hemos conocido, que han denunciado los comités de empresa, es que se ha dado una instrucción para que las valoradoras solo pongan en una lista de espera a las personas. Es decir, tú tienes derecho a un centro de día y ayuda a domicilio, porque son compatibles, pues que solamente te pongan en una única lista de espera. Con lo cual... Pero eso es legal, Elena. O sea, no tienes el derecho a poder estar en más de una lista de espera. Si te lo reconoce tu PIA, porque son servicios complementarios, lógicamente tiene que reflejarse. ¿Qué hay detrás de esto? Bueno, pues ocultar las cifras, maquillar las cifras y que al final ahora mismo hay 17.000 personas en lista de espera. Con toda esta suma de medidas que parecen inocuas, que la venden como vamos a agilizar, vamos a transparentar, lo que hay es un intento de maquillar esas cifras y reducirlas, pero a costa de peor atención y, desde luego, de vulnerar los derechos de las personas en situación de dependencia. Que no hablamos de expedientes, no se puede hablar de agilizar como si estuviésemos hablando de simples expedientes. Son personas que llevan años, en algunos casos, esperando a que se les reconozca el derecho y, por lo tanto, hay que darles esa atención de calidad
que sus propias circunstancias requieren en cada momento. Para ver si quizás lo podemos resumir, quizás sea muy bruto, pero podemos decir, Elena, que al final podemos llegar a un punto con la aplicación de este decreto en el que las cifras sean mejores, que los datos en frío sean mejores, pero que la aplicación del servicio esté perjudicando o no llegue a tanta gente que tiene el derecho a recibirlo. Es que si expulsas a gente del sistema, por ejemplo, las 7.000 personas que tienen su PIA pero no tienen servicio, si tú solamente pones a una persona en lista de espera y en el otro servicio no, cuando salgas de uno tendrás que empezar desde cero, claro que tendremos a lo mejor unas cifras maravillosas, pero lo cierto es que habrá mucha gente que habrá recibido una peor atención o que haya sido expulsado del sistema para que este gobierno presuma simplemente de buenas cifras. Van a presentar mociones, lo han dicho también ya en rueda de prensa, en los diferentes cabildos, porque están buscando que haya una mayor o mejor coordinación con los cabildos y les preocupa que se pueda afectar la cartera de servicios de ayuda especializada y teleasistencia. ¿Por qué? Porque en el borrador que ha pasado la consejera a los cabildos, el sistema lo gestionan los cabildos, se firma una adenda cada año donde se acuerdan los servicios, ha eliminado de la cartera de servicios de los cabildos la ayuda a domicilio especializada. Hay cabildos que ya lo están prestando, entonces la pregunta es, el 1 de enero de 2025, ¿qué va a pasar con esas personas y esos trabajadores y trabajadoras que ahora mismo en toda Canarias están trabajando en esos servicios? Por ejemplo, el Cabildo de Gran Canaria lo está prestando. El Cabildo de Gran Canaria lo está prestando y además se da la absoluta incongruencia de que le acaba de ampliar al Cabildo de Gran Canaria el número de horas para 2024 de ayuda a domicilio, pero se lo quitas el 1 de enero de 2025. Se presta a través de entidades que prestan el servicio, por ejemplo, ayuda a domicilio para Alzheimer, ayuda a domicilio especializada y especializadísima, porque es con entidades que además tienen esa especial, si me lo permite la redundancia, especialización para atender determinados perfiles. Lo que pretende la Consejería es sacar una macrolicitación para toda Canarias y hacerlo, bueno, pues a través de la entidad, empresa que gane esa licitación. Para empezar, a día 1 de enero no va a estar. Entonces, o sea, ¿qué va a pasar con quien esté recibiendo ya ese servicio? Esa es la pregunta que nos hacemos y por eso pedimos que se retire. ¿Qué hay que hacer? Porque además ese es el modelo. Efectivamente, tenemos que avanzar hacia un nuevo modelo de cuidado, donde la atención sea a domicilio, cercana a las personas y que la residencialización sea el último recurso cuando ya se requiere una intensidad de cuidado que no se pueda prestar en el domicilio. Ahí la ayuda a domicilio, teleasistencia son fundamentales para garantizar esa atención cercana en el domicilio. Estamos a la cola en Canarias en la ayuda a domicilio dentro de la dependencia. Para poder llegar a más personas, con los cabildos gestionándolo, amplía el precio hora de ese servicio. Hay islas donde no han podido los cabildos implantarlo porque el coste es superior a el precio para poder prestarlo en esa isla. Pasa en las islas no capitalinas, ¿no? Que a veces encuentran dificultades a la hora de poder poner en marcha determinados servicios. Amplía el precio hora, los cabildos podrán ampliar su cartera de servicios y el servicio tiene que ser cercano a la ciudadanía, descentralizado, y ese es el papel de los cabildos. Pero y centralizarlo, yo por intentar buscar una explicación a esta decisión que toma el gobierno de Canarias, ¿no ayudaría a que por lo menos todas las islas y todos los dependientes fueran a la misma velocidad en este sentido? No necesariamente. Porque ahora mismo vemos que el Cabildo de Gran Canaria va a una velocidad porque tiene capacidad para poder aplicar esa ayuda a domicilio y la teleasistencia, pero a lo mejor, como usted decía, los cabildos menores, ¿no? Si se incrementa el precio hora, no habría ningún problema en que todos los cabildos lo pudieran prestar. Además, la Ley de Servicios Sociales establece el principio de proximidad y descentralización de los servicios. Hay cabildos como La Palma, que a su vez el cabildo tiene un convenio con todos los ayuntamientos de la isla, con lo cual ahí está esa cercanía. O El Hierro, que el personal es de gestión directa del propio cabildo. ¿Qué va a pasar? Es decir, es que nos tememos que no sabemos qué tienen en la cabeza a la hora de desorganizar el sistema, que ya está cogido con pinzas de otra manera. Otra cosa muy grave que recoge esa adenda al convenio es que se reserve un 20% de las plazas para sanidad.
Es verdad que hay una situación, las personas que están ocupando una plaza sanitaria, pero la sanidad no puede convertirse en la puerta de atrás del sistema frente a las personas que están en lista de espera. Esa no es la solución. ¿Por qué lo hacen? Porque en diciembre el presidente Clavijo se comprometió que en 6 meses habría una estrategia sociosanitaria y 300 camas para dar respuesta a esa situación. Estamos en octubre y no hay nada. Entonces, no se puede resolver esa situación a costa de saltarte el derecho de las personas que están en lista de espera. Es más, los cabildos, perdona David, Sí. Cuando hay situaciones de vulnerabilidad social, ya trabajan con sanidad y se le da una salida, pero con carácter general, que simplemente por estar ocupando esa cama te saltes la lista de espera, entendemos que no es el criterio y que no resuelve el problema. Pero ¿y cuál es la idea? Porque me cuesta entenderlo, perdona Elena. Con ese 20% que se reserva para sanidad, lo que se pretende es que haya pues, un 20%, entiendo, de usuarios que estén dentro del sistema sanitario a pesar de que son pacientes sociosanitarios. O sea, normalizar la situación que tenemos ahora o regularizarla de alguna manera. Sí, pero no es regularizarla, sería una persona que, bueno, pues a lo mejor tiene una dependencia sobrevenida, está en una cama hospitalaria, no se le ha tramitado previamente la dependencia. Esa persona no debería estar ahí, estamos de acuerdo. No tendría que estar ahí, tendría que ser un recurso sociosanitario. Como hay dificultades con las plazas, pues ahora mismo siguen en muchos casos ocupando una cama hospitalaria. Estamos de acuerdo que hay que generar recursos para esas situaciones. El Pacto de las Flores firmó un decreto para buscar camas, incluso reconvirtiendo antiguos hoteles o apartamentos que no estuvieran en uso, ¿no? Puede ser ese modelo u otro, pero frente a una persona que está en lista de espera, que lleva 1 año, 2 años, 3 años esperando, va a entrar otra persona que ni siquiera ha solicitado la dependencia, porque Sanidad dice, como el 20% de las plazas son mías, tengo esta persona, la ingreso. O sea, entrarían por una vía privilegiada, vamos a decirlo La así. puerta de atrás del sistema de la dependencia, frente a las personas que tienen su derecho y están en lista de espera esperando. Pero matizo, hoy en día, cuando hay un caso de una persona que está en situación de vulnerabilidad porque no tiene familia, es decir, es que si la sacas del hospital no tiene dónde ir. Que es un perfil que se da bastante en estos casos que estamos hablando. Pero no todos. Claro. No todo, hay que estudiar cada caso. Por eso decimos, oye, no puede ser un 20% automático de, venga, sino hay que estudiar cada caso. Y ya hoy los cabildos, en esas circunstancias, ya trabajan con sanidad y se le busca, digamos, una plaza adecuada a la persona cuando no tiene otra alternativa que esa acogida. Pero lo otro es un riesgo de que la sanidad se convierta en la puerta fácil, como tú decías, o la puerta trasera para entrar sin tener tu vía y sin estar en lista de espera. Porque podría darse el caso que personas que, por ejemplo, que los hay casos de familias que han abandonado a esas personas en esos centros sanitarios, que alguien con un poco de picaresca pues aproveche esa vía para intentar que a ese familiar consiga antes una plaza que de otra manera iba a tardar mucho más tiempo en conseguir. Entiendo que en la práctica se podría dar esa situación. Se podrían dar muchas circunstancias, pero que en ningún caso entendemos que esa sea la solución. Que hay un problema real, lo hay, porque hay personas que están ocupando plazas hospitalarias, camas, cuando tendrían que estar en recursos sociosanitarios, pero lo que hay que hacer es crear esos centros de tránsito entre la parte sanitaria y la sociosanitaria. Se hacen anuncios, este es un gobierno de los grandes titulares, se anuncian cosas, después no se cumplen y se trata de buscar la vía fácil ante la incapacidad de gestión y de hacer planteamientos que realmente sean coherentes o que se den una respuesta no a costa de otros. Es que aquí todo es agilizo a costa de menor garantía en el procedimiento. Resuelvo la situación de las personas en camas hospitalarias a costa de quien está en lista de espera. Esa no puede ser
También la es verdad solución. que uno de los problemas que se da un poco en todo este ámbito del que estamos hablando es la falta también, por eso también hay las listas de espera que hay, por eso llama la atención lo de los 3 meses que puedas perder ese derecho, teniendo en cuenta que muchas veces no hay plazas, no hay, aunque el nuevo paradigma vaya por la teleasistencia, por la asistencia en el domicilio, por ese envejecimiento activo también que tanto se promueve, es verdad que sigue habiendo personas que van a necesitar recursos físicos, que van a necesitar centros de día, que van a necesitar residencias. Y claro, venimos de conocer hace ya algunos meses el fracaso, uno más, del último plan de infraestructuras, de la poca ejecución que ha tenido. Claro, sobre eso qué autocrítica se hace, porque también es verdad que ha habido cabildos gobernados por el Partido Socialista y ha habido cabildos de otros colores políticos que han sido incapaces de sacar adelante ese plan de infraestructuras. Ahora mismo, en el caso de Gran Canaria, además yo era consejera del Cabildo de Gran Canaria cuando se negoció este segundo plan, las plazas se están terminando ahora. Es verdad que podemos decir que se ha tardado por muchísimas circunstancias, pero las plazas se van a terminar antes de acabar el año, u otras, es verdad, porque ya están en marcha, es decir, acabará el plan, pero se inaugurarán en 2025 porque no se va a parar la licitación porque el plan, digamos, finalice a 31 de diciembre. Las plazas están en marcha. Ayer o antes de ayer, ¿no?, veía el anuncio de la consejera Isabel Mena anunciando nuevas plazas, la apertura de nuevos centros y, por lo tanto, va a haber plazas que ya se han quedado obsoletas. Ese es el drama, es decir, aunque se pongan en marcha 1.500 más, ya está por debajo de la necesidad que tiene Canarias. Volvemos un poco al origen. Aquí se ha ido siempre tarde con todo y hemos llegado tarde con el segundo plan. ¿Y el tercer plan? Mi pregunta, ¿el gobierno dice algo de un tercer plan de infraestructura? ¿Alguien ha oído algo de un tercer plan? No sabemos nada. Entonces, se acabará el plan, habrá cabildos que habrán creado X número de plazas, pero siguen faltando más recursos y sigue faltando avanzar más en la ayuda a domicilio especializada, y ante eso hace falta una planificación realista con los cabildos. Aquí, a base de imposición para sacarme la foto, no puede ser, sino viendo las necesidades reales y cómo podemos hacer una planificación que se ajuste, ¿no?, a la capacidad de gestión y a la parte de justificación de estos recursos. Decía usted que llegamos tarde. Hay una sensación que tenemos un poco los que intentamos analizar lo que está pasando desde fuera, y es el hecho de que tenemos una población cada vez más envejecida, hay una demanda que es cada vez mayor y cada vez más creciente, y la sensación es que, como usted decía, bueno, pues se hacen unos planes que los que se ejecutan, cuando ya se ejecutan, están obsoletos y no dan respuesta a esa demanda real. Yo intento, cuando vengo, traigo invitados e invitadas que hablan sobre la dependencia, y lo intentamos hacer a menudo, que me sean realistas y honestos. O sea, ¿realmente el sistema ahora mismo tiene capacidad para afrontar la situación actual y la que se nos viene encima? ¿O realmente lo que estamos haciendo es parcheando y tirando pelotas hacia adelante sin saber hacia dónde vamos? Es que tendríamos que hacer, o sea, que llegamos tarde a lo mejor a esa sentada, ¿no? Falta personal en la consejería, es decir, si queremos prestar una mejor atención, hay que reforzar las plantillas. Decía antes, hay comunidades autónomas con 600 valoradoras, aquí hay 60, hay que hacer una auténtica estrategia sociosanitaria que recoja todas las necesidades. Hay que avanzar en nuevas infraestructuras pensando pues a 2050, ¿no? Pero siendo realistas, porque de nada vale, como pasó con el segundo plan, que el gobierno lanza un plan, le lanza la pelota a los cabildos, que es quien lo tiene que gestionar, y ahora le plantea una fórmula de gestión complicadísima, cuando tienes que buscar suelos, licitar, hacer proyectos. Es decir, que eso no es en un año lo tienes todo. Entonces hay que sentarse con los cabildos para ver también qué tienen de nuevas propuestas los cabildos, qué capacidad tienen de decir, pues mira, yo aquí sí tengo detectado que aquí hay un suelo que podría ser esto, avanzar en el nuevo modelo de cuidados para que ese sea el último recurso. Hace falta muchísima más la figura de la asistencia personal, ayuda a domicilio, teleasistencia, y toda esa parte que en Canarias ha estado a la cola. Es el momento de hacer una apuesta de verdad y darle un avance, pero no con las fórmulas que nos están planteando, y eso requiere sentarse, escuchar, dialogar. Yo entiendo que yo he estado en el gobierno, las legislaturas duran 4 años, pero los problemas de la ciudadanía
duran mucho más y tú tienes que pensar no solamente en tu gestión y tu rédito personal, sino en qué puedes aportar tú en el tiempo que te toque para mejorar el sistema. Y a lo mejor en tu tiempo no te da tiempo de todo, pero trabaja para hacer cosas que de verdad mejoren el sistema, no simplemente para colocarte medallas. Hablando de personal, estamos viendo una legislatura de bastante conflicto laboral dentro de la Consejería de Bienestar Social. Nosotros hemos hablado también en varias ocasiones con representantes de los trabajadores y trabajadoras de esa consejería y nos han expresado su malestar por cómo se están haciendo las políticas, en este caso, de laborales dentro de la gestión del día a día, también sobre todo de los expedientes de dependencia. Usted lo decía antes, hay que contratar más personal. Yo creo que ese diagnóstico lo tienen claro todos los responsables que han pasado por el área de dependencia del Gobierno de Canarias. ¿Qué está pasando en cuanto a política laboral en la consejería en un momento tan importante como este? Es que me cuesta decirlo, porque es increíble que siendo la Consejería de Bienestar Social y siendo la consejera la antigua presidenta del Colegio de Trabajo Social de Tenerife, haya generado el peor clima laboral que se recuerda en 17 años, que ya es decir, que han pasado consejeras y ha habido cambios en la gestión. Y lo que se está viviendo ahora no se había vivido nunca. Que la directora general, cuando un trabajador o trabajadora denuncia una incidencia en la gestión de citas, por ejemplo, mira, que es que me pusieron 2 citas que era imposible llegar en el tiempo, se la ponga en duda, se acompañe a la persona valoradora, te sientes detrás a ver si efectivamente te está diciendo la verdad o es que esa persona es una mala trabajadora. Tiene sometido a acoso, a maltrato, a presiones, a todo el personal de dependencia. No, pero son términos muy duros. Lo dicen los propios trabajadores y trabajadoras, es decir, lo han denunciado, lo digo porque ellos lo han denunciado públicamente. Aquí me estoy haciendo eco de las palabras que denuncian en los múltiples escritos que trasladan a la consejera y que han trasladado también al presidente del gobierno denunciando la situación en la que se encuentran. Que se mandan correos masivos fuera de la jornada laboral culpando a los trabajadores y trabajadoras de que son los culpables de la lista de espera, de los retrasos que hay. Es decir, poniendo bajo sospecha de que todo el mundo está en contra de este gobierno. Y a lo mejor son ellos los que están sometiendo a acoso y derribo al sistema con ese tipo de prácticas. Falta diálogo, falta capacidad de empatía, falta escucha. Que hay personas ahí que llevan 17 años trabajando en dependencia, que es el mejor capital humano que tiene. Quienes hemos estado en la gestión sabemos que la base de hacer un buen trabajo es contar con la gente. Y tienes que escuchar, y tienes que dialogar, y tienes que negociar con buena voluntad, no decirles una cosa, mentir al día siguiente y sobre todo no someter a ese acoso a los trabajadores y trabajadoras, incumpliendo el derecho de conciliación que tienen las personas. Es que se está incumpliendo con los derechos de los trabajadores y trabajadoras. Pues yo digo que es que decir esto de cualquier ámbito laboral, ¿vale? Es decir, en cualquier ámbito. Pero en la Consejería de Bienestar Social y de quien ha sido presidenta del colegio, que hasta el otro día defendía a los trabajadores y trabajadoras sociales, resulta absolutamente increíble de la suma de despropósitos que se están sucediendo en esa consejería. ¿Le ha decepcionado la figura de Candelaria Delgado, teniendo en cuenta ese perfil técnico independiente con el que fue presentada y teniendo en cuenta pues, su pasado como presidenta del Colegio de Trabajadores Sociales de la provincia tinerfeña? Sí, porque es que está haciendo todo lo contrario de lo que exigía cuando era presidenta del colegio. Entonces, uno espera un poco de coherencia personal. Sí, aunque hoy uno tenga una responsabilidad, mañana otro, la coherencia es única, ¿no? Y yo puedo estar hoy aquí como diputada, mañana estaré en otro ámbito profesional, privado, público, el que sea, pero la coherencia es lo único que uno tiene en la vida. Cuando tú hace un año exigías, por ejemplo, con el catálogo de prestaciones, exigía participación, diálogo, escucha. Fue muy crítica, ¿no? Con el catálogo. Y ahora, cuando todo el mundo te pide participación, dice, ah, no, me están sometiendo a acoso y derribo. Ah, no, pongo bajo sospecha a mis trabajadores y trabajadoras que llevan 17 años y ya lo han visto todo. Bueno, todo no, esto no pensaban ver este clima laboral y lo están sufriendo también.
Entonces, sí, me ha decepcionado porque, sobre todo por su falta de coherencia personal de lo que hacía y decía y de lo que está haciendo ahora como consejera. Y teniendo en cuenta todo ese clima de tensión laboral que hay, todas esas situaciones que usted ha relatado en esta entrevista, ¿cómo se explica que los tiempos de espera hayan pasado de 977 días en 2022 a 585 días en 2024? ¿Cómo se explica esa reducción? Porque a simple vista parece que algo se está haciendo bien, ¿no? Ya venía de atrás, es decir, la reducción del tiempo de espera ya se inició en el Pacto de las Flores y yo lo reconozco, es el único indicador que se ha ido mejorando. ¿Por qué? Porque se limpiaron también muchos expedientes que venían de atrás, entonces, bueno, pues la reducción del tiempo de espera se ha mejorado, pero no la gestión de la atención. Miren, en el primer semestre de 2023, gestión íntegra del Pacto de las Flores, se tramitaron 3.800 y pico PIAs. Primer semestre de 2024, gestión íntegra, Coalición Canaria Partido Popular, 1.900. Es decir, de haber seguido el ritmo de la gestión del Pacto de las Flores, habría 1.900 personas más que tendrían su PIA. Septiembre, último dato del Inserso. Se han tramitado PIAs netas porque hay que descontar las personas fallecidas, en este caso, han sido 354 PIAs. 2022, 546. Es decir, que se ve, cuando tú comparas los datos, que hablamos de personas que se les reconoce el derecho, no de expedientes, el retroceso ha sido evidente. Hay 17.000 personas en lista de espera en estos momentos en Canarias. Se ha incrementado el número de personas que tienen su PIA y no tienen un servicio. Y eso tiene que ver con el caos organizativo que tienen, instrucciones que hoy se dice una cosa, mañana se plantea otra distinta, el clima laboral. Hay numerosas bajas en la consejería porque hay crisis de ansiedad, depresión. Al final, si tú estás trabajando en un entorno hostil, lógicamente eso acaba repercutiendo en la calidad de la atención. Si queremos servicios de calidad, hay que cuidar también a los que son el rostro del sistema, que son en este caso los trabajadores y trabajadoras de dependencia de la consejería. Lo que pasa es que esto cuesta asimilarlo, ¿no? Porque llevamos años en los que los datos y sobre todo los días del tiempo de espera era como el indicador que se utilizaba para saber si las cosas iban bien o mal y el que se echaba en cara también políticamente desde la oposición en uno y otro partido cuando uno gobernaba y el otro estaba en la oposición. Lo digo porque es que ahora parece como que hemos conseguido que se reduzcan esos tiempos, que éramos la peor comunidad y hemos pasado de 900 días en su momento a los 585 actuales y parece que tampoco eso es suficiente, ¿no? O sea, al final hemos utilizado un indicador que no era el adecuado durante mucho tiempo. No, todos son válidos, pero hay que verlos en su conjunto. Es decir, un indicador solo pues te da un elemento de análisis, pero tú tienes que combinar y analizarlos todos en su conjunto. Entonces, se ha reducido el tiempo de espera, pero es que ya se venía reduciendo. Entonces, venía una tendencia en la que se iba reduciendo. Pero bueno, se acabó la legislatura, han seguido reduciendo el tiempo de espera, pero en el resto de indicadores no. Entonces, positivo que se reduzca el tiempo de espera, pero hay más personas en lista de espera, hay más personas que al mes no obtienen su derecho porque está fracasando la gestión y vemos ahí esa tendencia. En 2022, por primera vez, el informe de directoras y gerentes empezó a reconocer que Canarias estaba empezando a mejorar en la gestión. Lamentablemente, ahora vemos cómo se retrocede, ¿no? Entonces, bueno, pues eso lamentablemente hay que denunciarlo porque al final es nuestra responsabilidad, pero más allá de la parte política, ¿no?, que nos toca de fiscalizar al gobierno y más allá del dato en sí, lo que me preocupa es el deterioro en los servicios. Es decir, el deterioro en la calidad de la atención y el modelo que están planteando con el decreto, con lo de quitarle a los cabildos. Hay un modelo, ¿no?, que estamos empezando a ver entre líneas que desde luego entendemos que va a repercutir negativamente
en las personas en situación de dependencia. Bueno, vamos a seguir nosotros aquí en esta casa seguro muy de cerca todo ese camino de ese decreto. Veremos si finalmente ve la luz y en qué términos lo hace. Vamos a buscar respuestas, por supuesto, desde el Gobierno de Canarias también en este sentido. Pero antes de finalizar la entrevista, Elena, yo quiero aprovechar para preguntarle por dos asuntos de actualidad. Uno tiene mucho que ver también con la gestión de la Consejería de Bienestar Social, pero es un problema que yo creo que nos afecta a todos y todas, y es el de la acogida digna a los menores migrantes. Yo sé que esto es un asunto complejo, que deberíamos dedicar otra entrevista entera para hablar de esto, pero yo sí que quiero preguntarle, aprovechando que al final usted es una representante del Partido Socialista, si usted considera que el Partido Socialista a nivel central, a nivel del Gobierno central, está haciendo todo lo posible y poniendo todos los recursos necesarios para que, mientras que no hay acuerdo político para reformar la ley de extranjería, se acoja de manera digna a esos menores, teniendo en cuenta que Canarias ya ronda los 6.000 menores migrantes y que todos estamos de acuerdo en que no tenemos capacidad para acoger y tutelar con dignidad a esos menores. ¿Está haciendo todo lo posible el Gobierno de Pedro Sánchez, en su opinión? Sobre todo porque no es competencia del Gobierno de Pedro Sánchez. Yo le voy a comparar la situación de los adultos con los menores. Han llegado más de 30.000 personas a Canarias. No hay 30.000 migrantes en Canarias. ¿Por qué? Porque la competencia es del Estado, el Estado ha creado una red de acogida en todo el territorio nacional y las personas que llegan son trasladadas a los distintos recursos de acogida, donde después se trabaja con estas personas en su proyecto de vida. No pasa con los menores. ¿Por qué? Porque según la Constitución, según nuestro Estatuto de Autonomía, los menores en desamparo, y un menor que llena una patera está en desamparo, evidentemente es competencia de las comunidades autónomas. Por eso, la única forma de poder que el Estado intervenga, ¿no?, en esa gestión es reformar el artículo 35 de la Ley de Extranjería, que establece esa cogobernanza entre el Estado y las comunidades autónomas. La propuesta está desde el 23 de julio. Se ha ido mejorando la propuesta, ¿no? Se ha ido perfilando. Y lo que pasa es que al otro lado de la mesa el Partido Popular se ha levantado. Es decir, no hay una contrapropuesta del Partido Popular, porque no me vale que me digan, no, pídele a Europa que los acoja. Mire, a día de hoy, hasta que no se apruebe el Pacto de Migración y Asilo, entre en vigor, es voluntaria la acogida. Le va a decir a Francia y a Alemania, bueno, a Polonia mejor que no, pues sabemos, pero a Francia y Alemania que los acoja y dirá, pero ¿y por qué no los empiezan acogiendo en España, ¿no? Si, ¿dónde está el problema? Entonces, es voluntaria, no sirve. O el planteamiento del artículo 35.2, Marruecos. Para empezar, para que eso se produzca, el menor tiene que querer. El procedimiento es garantista con los derechos de la infancia. Y el procedimiento es lento, eso no resuelve la situación de 6.000 menores. Por eso es importante esta reforma, para que se pueda hacer una acogida obligatoria en el conjunto de las comunidades autónomas en base a criterios justos, población, el que se acuerde. Y a partir de ahí el Estado pondrá recursos. Hoy se anunciaba que el Gobierno de España no va a poner 50, va a poner 100 millones para la atención de los migrantes en Canarias. Pero eso no sería necesario si se reformase el artículo 35. No serían 100, serían seguramente más, porque el Estado asumiría a esos menores una vez que se supere la capacidad de acogida. Pero Elena, al final, si no hay mayoría en el Congreso, no puede reformarse la ley, ni siquiera por decreto ley, porque al final a los 30 días se tiene que convalidar en el propio Congreso. Y si la derecha ahora mismo, como ocurrió en julio, el Partido Popular, Vox y Junts están en contra de esa reforma, no se va a aprobar. Y es que yo lo que le pongo es en esa tesitura, es decir, si eso políticamente no se desbloquea, culpa de quien sea, no se desbloquea, ¿qué va a pasar con Canarias? O sea, porque al final yo creo que ese mensaje, más allá de los intereses políticos que pueda haber, de decir, es que necesitamos que alguien nos ayude, es real, porque no podemos por nosotros mismos, la comunidad autónoma, por mucho que sea la competente, constitucionalmente y en base al Estatuto de Autonomía. ¿No cree que hay que intentar ser más solidario? Es verdad que otras comunidades tienen que serlo, pero el Gobierno central, ante esa falta de consenso, ¿no debería actuar de otra manera? Pero defíneme qué es actuar de otra manera. Dar más recursos. Acaba de poner 100 millones. ¿Usted cree que es suficiente? Habrá que poner más, pero ya se está haciendo. Lo que no se puede decir es que no se está haciendo nada, cuando encima no es tu competencia. Entonces, tú estás asumiendo tu competencia, que son los adultos, ahí no hay problema. Es decir, no hay 30.000 personas migrantes en Canarias.
Y en las comunidades autónomas, pero es Canarias, Ceuta, Melilla, mañana puede ser otra comunidad. Y lo que hace falta es buscar una solución que sea definitiva, porque esta situación va a seguir produciéndose, porque hay una generación joven en África sin oportunidades y hay que gestionarlo. Y no se gestiona poniendo el parche de, oye, hoy son 100 millones, mañana 120. No, sino se gestiona dando una respuesta integral de país. Y vale, es Junts y PP, pero Junts ya ni siquiera gobierna en Cataluña. Quien gobierna en la mayoría de las comunidades autónomas que tienen que acoger a esos menores es el Partido Popular. No tiene la misma responsabilidad un partido de una comunidad autónoma que un partido que aspira a gobernar este país y que además a día de hoy gobierna en la mayoría de las comunidades autónomas. Pactos de Estado requiere partidos de Estado y en este caso, lamentablemente, seguimos a la espera del Partido Popular. Y es terrible y es triste y yo creo que sentimos todo el mundo esa impotencia, pero de verdad que esto no va solamente de poner más dinero para que en Canarias atendamos a 6.000, a 7.000, a 8.000. Esa es la solución, atender más y que el Estado ponga recursos. No, la solución es esa acogida solidaria, obligatoria, pero una acogida integradora en el conjunto de las comunidades autónomas. Te iba a decir una cosita más, pero... No, dígalo. Estamos ya, me están tirando las orejas por el tiempo, pero dígalo. Que hemos conocido en estos días los niños que han salido públicamente preguntando qué ha pasado con sus compañeros y mira, yo me emociono, es decir, es que los niños no son el problema y esa es la prueba, cómo se integran, ¿no? Y cómo sus compañeros al final preguntan qué ha pasado con ellos. El problema es la gestión, que yo ahí discrepo por cómo se están haciendo esos traslados de forma tan abrupta y sin contar con el menor. Pero la reacción de esos niños y niñas yo quiero ponerla en valor. No hay un problema con los niños y niñas. La gestión sí, pero con los niños y las niñas ningún problema. Y ahí orgullosa de esos alumnos y alumnas que han salido en defensa de sus compañeros. Hemos visto cómo mientras hay concejales que no quieren que sus hijos estudien en las aulas con menores migrantes, hay menores y niños y niñas que sí que quieren estudiar con esos menores migrantes y que al final los consideran un compañero o compañera más, y eso yo creo que la verdad es que dignifica bastante y humaniza un problema en el que al final la política está deshumanizando y mucho, algo que debería ser mucho más sencillo. Elena Mañez, de verdad, muchísimas gracias por habernos acompañado, por habernos ayudado a entender un poco también cuál es la posición del PSOE y esa posición crítica que hay en muchos agentes sociales con ese decreto de dependencia y por haber hablado también un poco de la dignidad de los menores migrantes. De verdad, muchas gracias por haber estado aquí en Mírame Televisión. Muchísimas gracias a ti, David. Gracias. Nosotros nos despedimos, nos vamos ya rápidamente, les dejamos con toda la programación habitual. Saben que hoy a partir de las 9 tienen una cita ineludible con el programa de Manuel Artiles. No se lo pierdan, que pasen una feliz noche.